¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más y un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este programa de información y análisis económico de confianza. Este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí no se confundan ninguno de nuestros oyentes. Aquí siempre vamos a defender la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y hoy lo vamos a hacer haciendo un repaso por la efeméride que celebramos. Estamos en 1 de octubre. ¿Qué pasaba hace 8 años en nuestro país? Bueno, pues que se proclamaba una independencia, casi podríamos decir al mismo tiempo que se decía que se dejaba en suspenso después de días en los que se incendió la ciudad de Barcelona y prácticamente toda Cataluña. En unos días en los que se celebró un referéndum ilegal que no se debería haber celebrado y que incluso escuchamos al propio presidente del gobierno en aquel entonces, después de celebrarse, decir que no había pasado absolutamente nada. Por supuesto, un acto que no tuvo ni las más mínimas garantías y que no hizo otra cosa que incrementar la crispación y la violencia en Cataluña. ¿Qué ha pasado desde entonces? Vamos a hacer balance. Vamos a ver a quién le ha ido mejor y a quién le ha ido peor. ¿Qué es lo que ha ido consiguiendo la Generalidad durante estos años? Siempre separatista, ya me da igual que haya gobernado Junts, Esquerra, una coalición de ambos, o incluso el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Socialista, sí, el de Pedro Sánchez, con el sí, el que fue ministro de Sanidad con Pedro Sánchez, siendo el presidente de la Generalidad y pidiendo, porque por eso se comprometió, con ello se comprometió cuando alcanzó la presidencia de la Generalidad con Esquerra Republicana para ganar su voto y poder así ser nombrado, investido presidente de la Generalidad, sí, pidiendo, insisto, siendo socialista en Cataluña, cosas como la condonación de la deuda catalana, una condonación que nos va a tocar pagar a todos los que no hemos sido manirrotos, a las comunidades autónomas que han reducido el gasto, a las comunidades autónomas que han reducido deuda, a las comunidades autónomas que no han incurrido en déficit y que han bajado sus impuestos, como la Comunidad de Madrid, bajando los impuestos, aportando más a la caja común. Ahora resulta que a nosotros nos va a tocar pagar más para que en Cataluña se pague menos, siendo la comunidad autónoma con mayor deuda pública de toda España. Insisto, ¿qué ha pasado durante estos años? Cesiones de todos los colores, cesiones de todos los tipos. Hemos tenido los indultos a los líderes del procés. Hemos tenido la creación y funcionamiento de una mesa bilateral, una mesa de diálogo que no ha sucedido con otra comunidad autónoma, solo con Cataluña. Hemos tenido la ley de amnistía, los acuerdos de 2023-2025 con Esquerra Republicana, como les contaba, con esa condonación de la deuda o reestructuración de la deuda. Condonación o reestructuración de la deuda de Cataluña, que no deja de ser un default. Cuando tú reconoces que no puedes pagar la deuda y estás pidiéndole que te la reestructuren, que te hagan una quita, que te hagan una suerte de condonación, como estamos diciendo, es porque no la puedes pagar. Estás reconociendo una quiebra, estás reconociendo un default, un impago. Esto ha sucedido en Cataluña y el resto de españoles vamos a tener que pagar con ello. Traspaso y gestión de rodalíes, acuerdos sobre infraestructuras progresivo, entradas en gestión previstas para 2026 de este tipo de acuerdos, acuerdos bilaterales sobre gestión de becas, mozos de escuadra, plazas judiciales, consorcios de inversiones, compromisos sobre los nuevos modelos de financiación y posibilidades de que Cataluña recaude todos sus impuestos creando una agencia tributaria propia en Cataluña, una hacienda propia en Cataluña, para que ellos recauden y controlen y gestionen todos los impuestos que recaudan. Eso sí, que nosotros paguemos el coste que supone montar esa agencia tributaria y, por supuesto, que sigamos pagándole las pensiones a los catalanes. Ellos van a recaudar sus impuestos, se los van a quedar todos y nosotros vamos a seguir pagándoles a ellos, el resto de los españoles. Eso sí, ellos no van a dar ni un duro de los que recauden suyos para la solidaridad con el resto de comunidades autónomas. Y solo hay 3 regiones que son aportantes netos a la solidaridad intercomunitaria, que son la Comunidad de Madrid, la primera, la segunda, la Comunidad Catalana, y la tercera, la Comunidad Balear. El resto son receptores netos de esa financiación autonómica. ¿Qué les parece todas estas cesiones? Pues que dirán ustedes, hombre, con todo el dinero que les hemos estado dando, todas las deudas que les hemos perdonado, siendo la comunidad autónoma que más deuda tiene, siendo la comunidad autónoma que tiene los impuestos más altos, siendo la comunidad autónoma que más impuestos tiene, ¿será la comunidad autónoma que tenga los mejores servicios públicos? Bueno, pues no, señores, no es la región que tiene los mejores servicios públicos.
Ha retrocedido en la calidad de la sanidad pública, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Ha caído su valoración en dependencia de manera vertiginosa. En educación tiene un serio problema, un problema que le coloca a la cola, que tiene resultados inferiores en muchos indicadores frente a otras regiones, ya no solo españolas, sino europeas, y también ha caído el gasto y prioridades presupuestarias en muchos otros servicios esenciales en los que Cataluña no figura como una de las regiones punteras, no solo de España, sino de Europa. Es decir, sablan en impuestos a sus ciudadanos para otros menesteres que no sea hacerles la vida más fácil a sus ciudadanos. Como vemos en cuestiones fundamentales como educación, sanidad, dependencia, la Comunidad de Cataluña está dando pasos hacia atrás. ¿Y cuáles han sido las consecuencias más allá de la prestación de servicios, de lo que ha ido sucediendo desde el 1 de octubre hasta ahora? La salida de miles de empresas. Según algunas cifras, cerca de 10.000 empresas habrían salido durante estos años de Cataluña, habiendo regresado a Cataluña algo más de 700 en estos últimos años. Es decir, solo un 8% de todas las que se han ido. ¿Y recuerdan qué decían los separatistas catalanes? ¿Recuerdan que decían, si somos capaces de separarnos de España, las inversiones vendrán, faltó decir, a puñados, llegarán inversiones de todos los colores? Bueno, pues fue declarar la independencia, incendiar Cataluña, y miles de empresas han salido de Cataluña. Muchas de ellas se han ido de Cataluña para establecerse en otras regiones españolas porque no quieren sufrir el infierno que se vive en Cataluña. Un infierno fiscal, un infierno económico, un infierno de gestión, un infierno también en lo social, puesto que las políticas que han impulsado en Cataluña, por ejemplo, han convertido a esta región en la punta de lanza del problema de acceso a la vivienda. Es donde primero se han hecho los experimentos de intervención en el mercado inmobiliario, sobre todo en la ciudad de Barcelona, y donde estamos viendo cómo esos precios suben de una manera más importante porque se reduce de una manera más importante la oferta. No tenemos prácticamente ningún indicador que merezca la pena ver, que merezca la pena que nos permita decir, hombre, por esto, al menos por esto fue bueno lo que pasó. Ninguno. Podríamos decir que prácticamente nadie vive mejor en Cataluña hoy de lo que se vivía antes del 1 de octubre. Pero bueno, los separatistas siguen a lo suyo. Siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo y sablando a sus ciudadanos, a sus empresas, a todo aquel que quiere hacer negocios en Cataluña. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a profundizar y mucho en este asunto hoy con la ayuda de nuestro corresponsal político en Cataluña, con nuestro compañero Pablo Planas, y también con la jefa de Libre Mercado, con Beatriz García, que ha seguido muy de cerca todas las reclamaciones de los separatistas catalanes sobre este asunto. Pero antes, como todos los días, tenemos que ver qué nos trae la portada de Libre Mercado. Y para ello tenemos ya con nosotros a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Luisfe? Bueno, pues hoy con un tema complicado, porque hay mucho que recordar. Son muchísimas las cesiones, yo he hablado de algunas a grandes rasgos, son muchas las cesiones que han sucedido durante este tiempo y también muchas las consecuencias en lo económico, que es en lo que nos vamos a centrar. En lo social ya ni te cuento, pero en lo económico, que es en lo que nos vamos a centrar en este programa, son muchas y hay que profundizar en ellas. Pero antes, veamos la portada. ¿Qué nos trae hoy de asunto principal Libre Mercado? Bueno, por un lado tenemos el festín de Hacienda que se está dando gracias a nuestros impuestos. Y es que, como informa Beatriz García hoy en Libre Mercado, en lo que llevamos de año, bueno, mejor dicho, en los primeros 7 meses del año hasta julio, Hacienda ha recaudado lo mismo que recaudó solo en el año 2015. O sea, que se está dando un festín bastante importante, que es, por cierto, algo más de lo que también recaudó el año pasado en este periodo. ¿En concreto cuánto? Pues casi 200.000 millones de euros, algo más de 180.000 millones de euros en este periodo. Es tremendo y no por ello no deja de ser destacable otra de las noticias en las que profundizamos semanas atrás, cuando creo que fue el Cintancivismo. Sí, el Civismo es quien saca el Día de la Liberación Fiscal, ¿no? Un día de la liberación fiscal que estaba de media en el entorno del mes de junio-julio y ya se ha ido a mediados finales de agosto. Eso es. Es decir, ya estamos trabajando prácticamente 8 meses enteros para Hacienda, dejándonos solo septiembre, octubre, noviembre y diciembre para nosotros, 4 meses de los 12 en los que estamos nosotros. 1/3 del año trabajamos para Hacienda y estos datos refrendan ese informe. Estos datos de Hacienda nos enseñan cómo nos están robando
a manos llenas, metiéndonos las manos en los bolsillos, los señores de la agencia tributaria, de la manera más inclemente que conocen, porque sí, señores, y aquí también lo vamos a seguir tratando, desde Hacienda se practica el terror fiscal, señalando a aquel que se considera que lo ha hecho mal, tenga o no tenga razón, en este caso la agencia tributaria, que hay mucho de esto. Vamos a hablar mucho de este asunto, pero hay más, otros más, encima de la mesa en la portada de Libre Mercado. Sí, también podemos observar que Diego Sánchez de la Cruz nos informa de cómo el sistema eléctrico español, dadas las políticas energéticas ecologistas que se quieren poner o implementar o poner en marcha, está dando resultados bastante negativos. Porque mientras que en los últimos 15 años la aportación de la energía renovable ha pasado del 35 al 59% de todo el mix energético, a pesar de lo que nos digan, que si la excepción ibérica y demás, lo que tenemos sobre la mesa es que, de acuerdo a un informe de la Universidad de las Hespérides, esto no se ha traducido, en general, en tarifas más bajas para los consumidores. Todo lo contrario, el precio ha seguido subiendo. Y es lo que nos traslada Diego Sánchez de la Cruz. Bueno, pues terrible, ¿no? Esa noticia que nos habla de cómo habremos estado hasta ahora, cuántas veces hemos estado con riesgo de apagón, para que ahora el gobierno se quiera poner las pilas para tratar de evitarlo con un coste como el que señala Diego Sánchez de la Cruz en este informe. Sí, más asuntos. Lo cual hace un sistema mucho más caro, más frágil y menos fiable, que ya lo hemos visto con el Desde apagón. luego que sí. Más asuntos. Por otra parte, también podemos relacionar este asunto con la sangría de empleos que se está produciendo en Alemania, que es lo que nos traslada hoy Mercedes Rodríguez en el periódico económico de Libertad Digital, que explica que después de que Volkswagen haya anunciado un nuevo plan de ajuste, de que Bosch también haya anunciado que de aquí a 2030 emprenderá un recorte de más de 13.000 empleos, ahora Lufthansa, la principal aerolínea alemana, recortará 4.000 puestos de trabajo dentro y fuera del país. Y el último de los asuntos que quieras destacar. El último, pues podemos observar hoy o podemos leer en Libertad Digital cómo el Ayuntamiento de Alovera, en Guadalajara, ha aprobado la adjudicación de unos terrenos municipales a la construcción de un parque de ocio acuático promovido por el grupo empresarial de Félix Abanades López. Y de esta forma, las obras comenzarán a final de este año y se pretende abrir de forma parcial, eso sí, para la primavera de 2027. Y este complejo pues levantará más de 104.000 metros cuadrados de superficie, que es lo que nos explica hoy Paula Arenzana en el periódico. Bueno, no solo eso, sino que lo que pretende ese parque, que es por lo que es noticia, es no solo tener toboganes, zonas de ocio, sino que quiere reproducir una playa. Sí. Un poco arena. Eso es, van a poner una gran masa de arena blanca para tratar de producir lo que sería una playa interior en nuestro país. Para aquellos que no tenemos la playa cerca. ¿Que quieren ustedes ver cómo quedaría ese proyecto en funcionamiento? Que no sabemos si llegará a buen término o no. Desde luego, ahora se están dando los primeros pasos. Entran en Libre Mercado y ven las fotos que no dejan de ser extraordinariamente curiosas. Llegamos al final del repaso a la portada de Libre Mercado y es momento de repasar más en profundidad el resto de noticias económicas del día, que son muchas. Antes de irnos a las noticias del día, déjenme que les dé dos consejos muy rápidamente. El primero, para aquellos que quieran invertir, quédense que después de la bolsa vamos a tener nuestra escuela de inversión, nuestro consultorio económico con Santa Lucía Asset Management. Pero para el que quiera invertir, no en fondos sino en inmobiliario, tenemos una alternativa a lo tradicional de comprar una casa para poner en alquiler. Rentabilidades del 6% con grandes riesgos. Tienes que endeudarte, tienes que encontrar un inquilino, incurrir en muchos pagos de impuestos, consumos, etc. Ustedes pueden participar no de la rentabilidad del alquiler, sino de la promoción inmobiliaria con plataformas de crowdlending inmobiliario como Cibislend. Desde 250 euros ustedes pueden capturar rentabilidades de entre el 10 y el 12% anual en proyectos inmobiliarios. Ustedes financian esos proyectos con su dinero y entre 10, 12, 15, 24 meses máximo pueden recuperar ese dinero con ese 10-12% anual de rentabilidad y además operando por debajo una garantía hipotecaria de primer rango. ¿Que quieren ver cómo funciona esto? Que no es ficción sino realidad, entran en www.cibislend con v y terminado en d.com
zetaplus.com y ahí entran y encuentran toda la información. Y si les gusta, pueden ustedes invertir desde el primer momento en el próximo proyecto. Prácticamente financian uno a la semana. Y luego, para los autónomos que nos estén escuchando, o pequeñas empresas, pequeñas microempresas de entre 0 y 2 trabajadores, que quieran aprovecharse de estas subvenciones Next Generation de la Unión Europea para poder obtener un ordenador gratuito, pues no van a tener que pelearse con la burocracia, no van a tener que estar llamando, enviando un correo, rellenando un formulario, otro formulario, ahora resulta que he puesto algo mal, que tengo que volver, que ahora me dicen que esto está mal. No, ustedes pueden hacerlo de una manera fácil y sencilla, obteniendo el ordenador de manera gratuita, sin tener que adelantar el IVA, sin tener que poner un solo euro, a través de la iniciativa que ha puesto en marcha Zetaplus. Ustedes rellenan el formulario que les piden en Zetaplus y ellos se encargan de absolutamente todo. Generalmente en 2 meses obtienen la resolución afirmativa respecto a la petición del kit digital y al mes siguiente ya tienen el ordenador en casa. Y además, los expertos de Zetaplus les diseñan a ustedes una web para su negocio y el mantenimiento de la misma. Una web profesional, no una web de estas de diseña tu web en 5 pasos. No. Una web verdaderamente profesional con un equipo de expertos y especialistas y el mantenimiento durante un año. No tienen ustedes que pagar nada. Lo único que tienen que hacer es entrar en ordenadorlibertad.es. Repito, ordenadorlibertad.es, que no deja de ser una fórmula fantástica para poder encontrar este ordenador. ¿Que ustedes son más de llamar por teléfono? Háganlo al 699-090-675. 699-090-675. Y vamos a repasar el resto de noticias económicas del día. La primera, buena noticia. Vamos a dar buenas noticias. Pablo Isla ya está en Nestlé. Pablo Isla, exconsejero delegado de Inditex entre 2005 y 2011, además de presidente ejecutivo entre 2011 y 2022, asume hoy la presidencia de Nestlé después de que el consejero de administración de la compañía decidiera adelantar su nombramiento, previsto inicialmente para abril de 2026. Isla entró en el órgano rector de Nestlé en 2018 y ha sido vicepresidente y consejero independiente del grupo desde 2024. Inversión de los españoles. Según un informe elaborado por BlackRock, solo el 28% de los adultos españoles invierte. Mala noticia, pero tenemos que contarla. Sí, la principal conclusión de este informe es que el gran obstáculo que dificulta el acceso de los españoles a los mercados financieros es la falta de cultura financiera. De esta forma, junto con Portugal, España se sitúa en los últimos puestos de Europa en cuanto a participación de su población adulta en los mercados financieros. Bueno, pues precisamente para tratar de poner remedio a ese problema, cada uno hace lo que puede. Y desde luego desde Radio, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme cada semana y el equipo con ánimo de lucro cada día intentamos acercarles a ustedes conceptos de inversión básicos para empezar a dar pasitos hacia adelante en que cada vez más gente en España tenga conocimientos de cultura financiera suficientes como para que puedan obtener, ganar su patrimonio, hacerlo crecer a lo largo del tiempo gracias a los mercados financieros. Pero es que el problema es que ya no solo que los españoles no sepamos invertir, es que la inversión que estaba llegando a España ya no llega, ya se marcha. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha atribuido la caída de la inversión extranjera directa a la incertidumbre geopolítica, insistiendo en afirmar que los inversores están expresando el atractivo de la economía española. En cualquier caso, lo cierto es que la inversión extranjera directa ha caído más de un 60% en los primeros 6 meses de este año en comparación con los del año pasado. Así se pronunciaba ayer en el Senado el ministro de Economía. Nuestra prima de riesgo está en mínimos desde antes de la crisis financiera. Los inversores reales lo que están diciendo es que entre el 2018 y el 2024 han apostado fuertemente por la economía española. Esto, además, viene acompañado de una reducción en el año 2025 como consecuencia de la enorme incertidumbre geopolítica que está sucediendo. Confianza y confianza en la actuación del Gobierno y su impacto positivo en nuestra economía. Sí, la inversión extranjera no llega a España porque hay un lío en Israel, en Gaza, en Ucrania, en Rusia. Esto es lo que está haciendo que no lleguen las inversiones a España. Será porque se están yendo a esos países, claro. El problema es que el señor Carlos Cuerpo ni siquiera se ha leído el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del que dimos cuenta ayer aquí y que animo a todos ustedes a que entren en el programa para darse cuenta de hasta qué punto nuestro país ha dejado de ser atractivo para esas inversiones. No solo para las inversiones extranjeras, sino para las nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está sucediendo en España es que se están disparando los concursos de acreedores.
Los concursos de acreedores se han disparado en el primer semestre de este año, en concreto en un 3,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, habiendo superado los 3.100 procedimientos. De hecho, es el peor dato desde el año 2014, cuando se registraron más de 3.600 procedimientos en el mismo periodo. Con todo, si se mantiene esta tendencia hasta final de este año, España podría superar los 6.000 concursos. Y también lo hemos tratado en este programa, lo hicimos el otro día con Dani Rodríguez Herrera, si llegaría o no llegaría ese shutdown en Estados Unidos. Pues parece que llega. Por primera vez en 7 años se produce el primer cierre del gobierno de Estados Unidos a la espera de que republicanos y demócratas pacten unos nuevos presupuestos. Por el momento solo se ven afectados servicios no esenciales, pero lo cierto es que podrían comprometer otras funciones de la Administración Central si el bloqueo legislativo se prolonga. Precisamente, hoy entra en vigor una batería de aranceles que incluye uno del 100% a los medicamentos. En este sentido, hoy está brillando en bolsa Laboratorios Rovi, tras haber comprado una planta en Estados Unidos para evitar los nuevos aranceles de Trump. Y por último, terminamos con el cuento de nunca acabar. La OPA BBVA sobre Sabadell continúa. David Martínez, consejero y tercer accionista de Sabadell, que cuenta con casi el 4% del capital y cuya valoración está valorada en 643 millones de euros, ha anunciado que acudirá a la OPA del BBVA con sus acciones. El inversor cree que el precio es un factor secundario a los beneficios estratégicos de la integración y señala que no comparte algunas de las opiniones y argumentos del informe del Consejo. Por su parte, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, sostiene que Martínez no es un accionista estratégico. Vamos a escucharlo. David Martínez es un accionista absolutamente diferente de todos los demás. No es un accionista estratégico, nunca ha sido un accionista estratégico del banco, es un accionista que su fondo es un fondo, digamos, que se gana la vida con sobre todo bonos de países emergentes en estado de complicación. Y a esta hora ya, cuando son las 12:34 de la tarde, las 11:34 en Canarias, en Es Radio Libre Mercado, en Con Ánimo de Lucro, entramos en tiempo de tertulia, lo hacemos siempre con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, aquí seguimos. Continuamos aquí, en este caso, en tiempo de tertulia, hoy con la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues con muchas ganas, Bea, de meterle mano en este caso al tema que tenemos encima de la mesa, porque estamos recordando al comienzo del programa que se cumplen, en este caso, 8 años desde el famoso 1 de octubre de 2017. Y si vamos a hablar de Cataluña y vamos a hablar de separatistas y las consecuencias de todo este proceso, no puedo hacerlo en esta casa sin contar con la ayuda de del gran corresponsal político que tenemos en Cataluña, en Barcelona concretamente, don Pablo Planas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por la presentación. A partir de las 12 sabes que en la radio somos buenas tardes, o sea que buenas tardes, has empezado correctamente. Salvo que me digas que en el espíritu separatista catalán empezamos a la 1 con esto de las buenas tardes. Bueno, es que ahora mismo estamos debatiendo si nos ponemos una hora menos en Cataluña. Entonces, ¿Tendrás? Por eso, de ahí mi duda. Pues ahí me estás pillando. ¿Es cierto o es una broma? No, eso es. Hay una propuesta del presidente del Consejo de la República, que es un señor que se llama Jordi Domingo, que dice que el independentismo tendría que adoptar el uso horario occidental, que sería el de Londres, y entonces que en Cataluña fuera una hora menos que en el resto de España. ¿Para qué? Para Pensaba facilitar. que me estabas tomando el pelo. Lo cual sería curioso estando más al este, ¿eh? Sí, estando justo, ¿verdad? Sí, a la altura de, en el modo, digamos, central, ¿no? En el uso central. Pero eso es un planteamiento, lo contamos en Libertad Digital, en una pizarra que explicamos eso, que esa es la última idea, la prueba de la decadencia del independentismo, una más de esas pruebas, es esa idea estupenda de una hora menos en Cataluña, que es que, aunque por muy mal que nos parezca el independentismo, y a mí me parece fatal, es que tiene gracia. Es que se ponen graciosos. Te tienes que reír. Decías, Pablo, y abro ya el debate a Rubén y a Bea también, que es una prueba de la decadencia del separatismo. El problema es que la decadencia del separatismo en este caso, tendríamos que decir, Pablo, que está llegando a toda la población en Cataluña y también nos está llegando a otras comunidades autónomas, porque si echamos la vista atrás
y repasamos, por un lado, las cesiones que hemos ido haciendo o que ha ido haciendo el Gobierno central a los separatistas catalanes desde ese fatídico 1 de octubre. Por no tirar para atrás, que podríamos hacerlo, lo sé, y llegaríamos a cientos de miles de millones. Pero solo por poner una fecha, porque estamos analizando estos últimos 8 años. Si echamos la vista atrás, vemos un montón de cesiones que han venido acompañadas de un montón de consecuencias. Huida de empresas, cada vez impuestos más altos, la deuda más alta de todas las comunidades autónomas, peores servicios públicos. La verdad que no hay nada que invite a pensar que Cataluña es un lugar mejor desde aquel 17 de octubre, aquel 1 de octubre de 2017, ¿no? Pues tienes toda la razón. Hablo de la decadencia del separatismo, pero es de la decadencia intelectual. Intelectual, término que hay que coger con pinzas hablando de separatismo, pero tiene la mayor influencia política de su historia. Es decir, los 7 diputados de Junts per Catalunya y los 7 diputados de Esquerra Republicana en Madrid condicionan totalmente la política española, y en el caso de Cataluña, pues ocurre exactamente lo mismo. Sobreviven gracias a personajes como Pedro Sánchez y Salvadorilla. Sobreviven al Partido Socialista y evidentemente desde el 1 de octubre han ido consiguiendo cosas que no estaban ni en sus imaginaciones más calenturientas. Desde luego la quita de 17.104 millones o el debate sobre una financiación singular para Cataluña, que es el concierto, la transposición del concierto vasco-navarro a Cataluña, pues son concesiones gravísimas, por no hablar de la amnistía. Y tenemos la última también, aparte de la ocurrencia del cambio de hora, es esta condonación que ahora plantean los independentistas de la deuda de los ayuntamientos catalanes. Si ya partimos de la base de que la condonación de la deuda autonómica está aprobada, ¿por qué no? O sea, sería un escenario igual de irresponsable que el autonómico, pero ¿por qué no los independentistas le van a exprimir más al gobierno sacándole otra de estas condonaciones, que además los ayuntamientos catalanes también son de los más endeudados de España? Rubén. Bueno, claro, al final esto no responde más que a los intereses del gobierno. Pero el proceso y todo lo que al final sucedió en Cataluña en 2017 llevó a que un gran número de empresas saliera de la región y que no hayan vuelto. Solo entre 2017 y 2018 salieron de Cataluña más de 3.700 empresas, y hasta hoy este saldo pues supera las 9.500 compañías que se han trasladado. Por tanto, vemos también cómo la región está perdiendo tejido productivo, esa fuerza productiva que evidentemente se ve desincentivada por todo el lío político y las concesiones a los independentistas. Bueno, no solo eso, yo todavía recuerdo, no recuerdo si era Puigdemont, si era Artur Mas el que decía que cuando consiguieran la independencia cuando se declarara la independencia iban a tener, a las empresas haciendo cola para entrar en Cataluña. ¿Quién fue, Pablo? Artur Mas. Hablando precisamente de los bancos. Ah, claro, que fueron los primeros que salieron corriendo. La Caixa, ¿no? La Caixa y Sabadell. Exactamente. Sí, que han vuelto los dos, sí. Bueno, la Caixa ha vuelto de aquella manera, es decir, que me parece que la estructura operativa la mantiene en Valencia. Ha vuelto lo que es la fundación, tengo entendido, eso sabéis vosotros mucho más que yo. Sí, la fundación que de hecho ha sido uno de los grandes objetivos de ese proyecto de copar los espectros financiero y mediático que siempre ha tenido el Partido Socialista. Uno de los objetivos, lo contamos en Libertad Digital, en Libre Mercado, del gobierno había sido la Fundación La Caixa, que tuvo la intentona sin éxito, porque ganar a Fainé en este país no es la tarea más sencilla que a mí se me antoja. En cualquier caso, a mí me gustaría que nos centráramos, Pablo, Bea, Rubén, un poco también en aterrizar las consecuencias para el ciudadano medio en Cataluña de todo lo que está sucediendo, desde el punto de vista económico, pero también social. Resulta que en estos 8 años hemos convertido a Cataluña en la comunidad autónoma en la que más impuestos se paga, en la que se paga mayor número de impuestos y en los impuestos más altos dentro de cada uno de esos impuestos. Los tramos autonómicos más caros, es la comunidad autónoma con más impuestos propios y es la comunidad autónoma en la que las empresas tienen que
dedicar más recursos a pagar al fisco. Sin embargo, si echamos un vistazo a los distintos rankings internacionales que se realizan sobre servicios básicos, hablamos de calidad de la educación, la calidad de la sanidad, de la dependencia, etcétera, nos damos cuenta de que poco a poco, año a año, estos servicios dentro de Cataluña han ido perdiendo enteros en comparación con otras regiones europeas y con otras regiones españolas, siendo, por ejemplo, en materia de sanidad, las que más caen con Extremadura, ¿no? O la que peor fotos salen con, por ejemplo, Extremadura, una comunidad con la que no querría ni verse comparar Cataluña. Esto que aparece en los rankings también se percibe en el día a día del ciudadano medio allí en Cataluña. Pues sí, pero mediáticamente esta relación que has hecho del deterioro de los principales servicios básicos la contrarrestan diciendo que en Cataluña disponemos de la mejor red de embajadas de toda España. Es decir, tenemos embajadas en más de 24 países de todo el mundo. Digo, tenemos embajadas, me refiero a las delegaciones que la Generalidad abrió antes del proceso, que después se cerraron, pero que el Partido Socialista ha ido reabriendo poco a poco para atacar a España, para hacer propaganda antiespañola y para justificar los intentos secesionistas. Sigue habiendo un gasto identitario enormemente elevado. Y después sigue, si Cataluña tiene más de 300 chiringuitos y empresas públicas. Te puedo decir que se gasta más, por ejemplo, en el sistema de medios de comunicación, se invierte más casi que en servicios básicos relacionados con la dependencia o con guarderías. Evidentemente no se gasta más en medios que en sanidad, porque la sanidad representa un gasto importantísimo, pero por ejemplo, tenemos un gravísimo problema en la sanidad de falta de médicos. ¿Por qué? De falta de enfermeras. Porque hay unas condiciones políticas y lingüísticas draconianas y la gente no quiere venir a trabajar a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque no le están exigiendo un nivel de excelencia en su profesión, sino que le están exigiendo que hable catalán. Entonces, todo lo que está vinculado con los últimos años y con el proceso ha ido en detrimento de la calidad de vida de los catalanes, pero también en materia de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque además, en materia de ocupaciones ilegales, en toda clase de áreas. ¿Por qué? Porque la política estaba absolutamente centrada en la sonada, en el golpe de Estado. Eso también explica, por ejemplo, que ahora de repente aparezca un fenómeno como el de Alianza Catalana, reparando en el hecho de que hay una suplantación de la población local por parte de la población inmigrada, ¿no? Eso que llaman la teoría de la suplantación, y que está haciendo grande Alianza Catalana porque durante los últimos 15 años a nadie le importaba en Cataluña lo que pasaba con el tema de la inmigración, siempre que esa inmigración votara a favor del separatismo. Exacto. Sí, la verdad es que, bueno, Cataluña se ha convertido en un territorio hostil tanto para el ciudadano como para las empresas. Comentábamos antes cómo Mas decía o vaticinaba que en una hipotética Cataluña independiente las empresas iban a fluir y querer establecerse en la región, cuando ya hemos visto que ha sido todo lo contrario. ¿Por qué? Por la tremenda inseguridad jurídica que se respira en los ambientes empresariales catalanes, donde se obliga a las empresas a rotular en catalán, a atender en catalán, donde se ha intentado, porque al final la forma de atraer a las empresas de Cataluña de los últimos años ha sido vía chantaje y la amenaza. O sea, se ha intentado a través del gobierno incluso penalizar de alguna forma vía impuestos a las empresas que se habían ido. O sea, una especie de castigo por cambiar de sede. Y bueno, en la parte del ciudadano pues tenemos lo que comentabais, mayor IRPF, uno de los mayores de España, diferencias en el IRPF a lo mejor para un salario de 30.000 euros, un salario medio entre Cataluña y Madrid de 300 o más de 300 euros, en las herencias, diferencias de la misma herencia en Cataluña, casi 10.000 euros, en Madrid 1.500, lo que tienes que pagar por este
impuesto autonómico. Cataluña es pionera en el intervencionismo y en el expolio al ciudadano. Fue la primera región en implantar el impuesto a las bebidas azucaradas que luego imitó el gobierno de Pedro Sánchez. Todo tipo de trabas, por ejemplo, a los propietarios, también los primeros en limitar el precio de los alquileres y los que primero tuvieron la idea, antes incluso del gobierno. El experimento de intervención en el mercado de la vivienda y las consecuencias de ese experimento, o sea, la cata fue en Cataluña, en concreto en Barcelona. Es que ellos ya tuvieron la idea previamente y el resultado lo tenemos, bueno, ayer los datos de contabilidad nacional del INE, que casualmente, siempre decimos las casualidades existen pocas veces, han revisado los datos y Cataluña está más beneficiada de Madrid que en esa revisión, pero fijaos que es que la brecha entre la primera y la ciudad y la segunda autonomía más rica de España, estamos hablando de más de 14.000 millones de euros de adelanto en la Comunidad de Madrid, un adelanto que qué casualidad se produce en el año 2017 y esa brecha entre Madrid y Cataluña se va agrandando hasta ahora. O sea, ahora Madrid es el 19,8% del PIB español, Cataluña el 18,9% y no hay atisbos de que esta dinámica vaya a cambiar porque no se están haciendo méritos para ello, por supuesto, a nivel económico en Cataluña. Y cuando precisamente en 2017, según nuestros datos del INE, la diferencia en términos de PIB entre Madrid y Cataluña era favorable a Madrid, pero solo en 1.000 millones. Sí. Cuando ahora es, como dices, de 14.000 millones. Y en PIB per cápita lo mismo, la brecha. En PIB per cápita creo que la brecha llega desde 2008, me parece. Bueno, y eso que aunque lleva solo unos años siendo Madrid la locomotora frente a Cataluña, habiendo sobrepasado ese PIB de Cataluña, resulta que en Cataluña ahora se quejan de que esto es por la capitalidad, pero si Madrid nunca ha dejado de ser capital, ¿no? Sí. Es una de las... dumping fiscal también. Ah, y el dumping. Ay, se me había olvidado, perdona, Planas. Se me había olvidado que estábamos practicando dumping fiscal en la Comunidad de Madrid por bajarle los impuestos a los madrileños, quitar todos los impuestos propios, como podría hacer, de hecho, Cataluña y no hace, claro. Exacto, claro. Es decir, hacen una acusación, dicen, no tenemos autonomía, necesitamos la independencia para gobernarnos mejor. Y además, en Madrid tienen una política fiscal que nos perjudica. Bueno, pues baje usted los impuestos. Ah, no, es que entonces no podemos tener embajadas. Es que entonces no podemos adoctrinar en los medios de comunicación. Es que entonces no podemos tener un cuerpo de profesores destinados al adoctrinamiento en las escuelas. Es que entonces no podemos tener comisarios lingüísticos para poner multas a las tiendas que no rotulen o que no atiendan o que atiendan en español. Es decir, son muchos gastos. Es que mantener una república que no existe es carísimo. Es que precisamente a este respecto, hace un tiempo la Fundación Civismo sacó un informe donde primero alertaban de que dada la historia reciente de la administración catalana era evidente que una hipotética independencia de esta región supondría un mayor intervencionismo sobre la economía, pero es que además cifraban el coste adicional de la independencia para el Estado catalán, ¿no? El hipotético Estado catalán, en más de 40.000 millones de euros anuales, porque claro, tendrían que hacer frente a los gastos de justicia, defensa, asuntos exteriores, etcétera. Ellos contaban que lo íbamos a pagar el resto de los españoles. Bueno, y es la intención. O sea, al final, con la condonación de la deuda autonómica y con este tipo de concesiones al independentismo o de regalos, al final es el precio a pagar, que todo el contribuyente, ahora el resto de España, le siga financiando este plan que vemos que ha fracasado estrepitosamente. O sea, desde el 2017 no ha hecho más que empeorar y además mandar un mensaje a los mercados nefasto, que es que Cataluña no quiere pagar sus deudas, que Cataluña no es capaz de pagar sus deudas, las empresas que se van es muy difícil que vuelvan, de estas que daba Rubén, no llega ni al 8% el número de empresas que ha vuelto de Cataluña, así que bueno, pues ha habido esos cambios, algunos cosméticos, otros no tanto, de grandes empresas, pero Cataluña ahora mismo no tiene ningún tipo de credibilidad como región. Pablo, estamos repasando, o sea, quiero decir, servicios públicos en retroceso, empresas que se van y que no vuelven, el sistema fiscal más gravoso de toda España. Tenemos además un batiburrillo normativo que tampoco nos hemos querido detener, pero a nivel burocrático y solo con las trabas
propias de una nacionalidad histórica como Cataluña, en la que obliga a todo hijo de vecino a tener que hablar catalán para poder trabajar allí o para poder abrir un negocio allí en Cataluña, bueno, ahora quieren que sean todos los negocios en España los que puedan atender en catalán. En fin, las cosas de los separatistas. Quiero decir, tenemos el acceso a la vivienda. La comunidad en la que peor está este asunto es precisamente Cataluña. A mí me gustaría saber, tú que estás allí, convives en esa región, cómo aquellos que se han encargado de gobernar Cataluña durante estos últimos años, desde aquel famoso 1 de octubre, ¿de qué sacan pecho? ¿De qué presumen? Porque fíjate, en España no nos va mucho mejor, en España quiero decir, en el resto de España a nivel nacional, ¿no? En economía no nos va mejor, aquí todos los días lo denunciamos y denunciamos todo lo que va mal y denunciamos todas las mentiras que nos cuenta el gobierno en materia económica, pero nos cuenta mentiras, nos dice que el PIB va muy bien, que creamos más empleo que nadie, que aquí la gente ata a los perros con longaniza, que los españoles somos los más ricos de la Unión Europea, nos cuenta todas esas mentiras que tenemos que ir desmontando, pero ¿qué es lo que os cuentan allí? ¿De qué pueden presumir? Porque sinceramente se me antoja muy difícil el coger alguna variable que diga, no, bueno, en esto estamos mejor de lo que estábamos hace años. Bueno, aquí le echan la culpa de todo al Estado. Es decir, cualquier cosa que vaya mal es por culpa de España. Es decir, el Estado de España es equivalente. España no les gusta utilizar el término España, utilizan el término Estado. Y después, esta es una sociedad es decir, con múltiples peculiaridades, pero una de ellas es que un fracaso tan estrepitoso como el que comentaba Beatriz de octubre del 17, bueno, pues los causantes de ese estropicio económico, político, social, moral, cultural, siguen al frente de sus respectivas formaciones políticas. Es decir, ni Puigdemont ha dado un paso atrás, ni se ha entregado, ni mucho menos, pero Junqueras tampoco. Junqueras ayer mismo anunciaba que su pretensión es la de presentarse como candidato en las próximas elecciones autonómicas porque confía en que la amnistía, en el caso de su inhabilitación por malversación, sea un hecho. Entonces, es una sociedad que una gran parte ha dado la espalda a los partidos nacionalistas, pero que no ha pasado cuentas con los líderes que les estafaron. Es decir, el proceso también se puede explicar, todo y ser muy peligroso y haber estado a punto de provocar un conflicto físico en la ciudadanía, se puede explicar también como una estafa, como una gran estafa, como una especie de estafa piramidal en la que los autores de ese timo pues no, en fin, algunos entraron en la cárcel, estuvieron muy poco tiempo y otros ni siquiera han entrado en la cárcel, como es el caso de Puigdemont, pero se da la circunstancia de que los estafados, la mayoría de los estafados no les piden cuentas, les piden cuentas los votantes del Partido Popular, los votantes de Vox, y parece ser que los votantes que va acumulando Alianza Catalana, ¿por qué? Porque hay un grupo de la sociedad en el que dice, bueno, pues nos han engañado, nos han tomado el pelo, no les vamos a seguir votando. Pero ya te digo, esta es una sociedad rarísima. Poniendo un símil futbolístico es como si tú fueras bajando, o sea, como si fueras el peor entrenador del mundo, pero sin embargo el club te mantuviera. Pues eso es Puigdemont y eso es Oriol Junqueras. Tenemos encima de la mesa algunos grandes retos o desafíos, ¿no? Por parte de los separatistas catalanes. Quieren esa agencia tributaria catalana propia, que se la paguemos nosotros, que ellos recauden sus impuestos y que se los queden. Y que además nosotros sigamos pagando las pensiones, por supuesto, ¿no? de los ciudadanos catalanes. Tenemos el reto de ver el regreso de Puigdemont o no, sin pasar precisamente por el preceptivo juicio y la preceptiva temporada en la cárcel. ¿Crees que lo terminaremos viendo, Pablo? ¿Ambas cosas? Yo creo que no van a entrar en la cárcel, que desde luego no, en fin, que no sé cómo lo harán, porque es muy complicado jurídicamente resolver este contencioso y porque además depende también de lo que decida la Unión Europea. Junqueras no va a decir, oye, que yo estuve ahí, a ti también te toca a tu parte de... Pero eso no. A mí me parece muy justo. El hombre se marchó y dejó a sus cómplices todos cumpliendo penas de prisión. Es verdad que luego los han sacado a todos, pero
Pero yo todavía recuerdo aquella de la Asamblea Nacional Catalana que terminó siendo presidenta de del Parlamento. No recuerdo el nombre. Carme Forcadell. Forcadell, que soy abuela, que me voy a entrar en la cárcel. Sí, se iba a perder la infancia de sus nietos, ¿no? Es decir, fueron así de frívolos. Mira, yo por ponerle un poco de humor al asunto, la condena de Puigdemont ha sido pasarse la dieta del mejillón. Es decir, ha vivido en Bélgica 7 años, que según se mire, en fin, puede ser peor que estar en la cárcel. Bueno, pues con los Mulan Fritz allí en... Eso mismo, que unas veces también, pero vamos, todos los días, pues... Pues yo tengo que decir que entré una vez al Parlamento Europeo y lo primero que me encuentro es a Puigdemont. Le vi bastante contento. Sí, tengo ¿no? que decir, salía pletórico de su despacho con un séquito que no sé muy bien quiénes eran, pero nos miró como diciendo, estos son españoles, no me fío, y se alejó corriendo. Entonces, claro, como nos considera bárbaros. Claro, diré, a ver si se me va a pegar algo. Es tremendo. Pablo Planas, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros prestándonos tu análisis y tu punto de vista desde allí sobre estos asuntos que a veces ya sé que te exijo mucho, pues esto de bajarlo al terreno económico, pero te desenvuelves en él fantásticamente. Así que, de nuevo, muchas gracias. El agradecimiento es mío por contar conmigo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Abrazo. Bueno, pues la verdad que, a ver, Pablo está allí, nos lo cuenta todo muy de cerca desde primer plano, pero los retos económicos que tenemos por delante, el tema de la Agencia Tributaria Catalana, si lo viéramos sería un desastre en absoluto. Lo que pasa es que hemos visto tantos desastres, Bea y Rubén, que yo no sé si podríamos llegar a descartarlo, ¿no? Claro, bueno, hay dificultades de operatividad. Tengo que decir que yo tampoco esperaba, y mira que de Sánchez esperas cualquier cosa ya, pero tampoco esperaba que este gobierno fuera capaz de simplemente verbalizar una aceptación de la ruptura de la agencia tributaria, y lo han hecho. Entonces, bueno, que pondrán toda la carne en el asador para hacerlo, pues probablemente que lo consigan, porque empezar a recaudar un IRPF es difícil, pero no imposible. Pedro Sánchez no tiene límites. No tiene ningún límite. Totalmente de acuerdo con Beatriz. Yo ya es que no me sorprende nada, y por desgracia, porque al final que te acostumbres a este tipo de noticias, a normalizarlas, es algo negativo, evidentemente, porque no tendría que ocurrir. Pero dado este gobierno, pues, y sobre todo este presidente del gobierno, pues nada, no sorprendería que alcanzasen este objetivo y otros. Desde luego, de todas maneras, el 1 de octubre del año que viene volveremos a hacer repaso, a ver si estamos mejor o peor de lo que estamos en el día de hoy. Rubén Folguera, muchas gracias. No te vayas muy lejos, que tenemos ahora los mercados. Y Bea, muchas gracias a ti también, jefa de Libre Mercado, por traernos tu análisis aquí a Con Ánimo de Lucro. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, porque vamos a escuchar las noticias que nos traen los servicios informativos de radio en el boletín de la 1. Escuchamos las noticias y regresamos a Con Ánimo de Lucro, que tenemos que ver los mercados y la escuela de inversión. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en riguroso directo en Con Ánimo de Lucro, a través de YouTube, a través del 105.7 de su FM si nos escucha en Madrid, del streaming de radio, en la aplicación de radio nos encuentran siempre, le dan a emisoras, buscan Libre Mercado y ahí estamos. Y como todos los días a esta hora tenemos que abrir, como siempre, página de mercados. Página de mercados que pasa por comentar cómo está nuestro principal indicador hasta ahora, nuestro IBEX 35, del que les tenemos que contar que, bueno, pues continúa en máximos, en este caso rozando los 15.500 puntos. Atención que podemos alcanzar récords que no se veían desde 2008. Estamos hablando de una revalorización en este momento prácticamente plana, pero en positivo, del 0,1%, según nos muestran las aplicaciones en tiempo real, y tenemos nuestro principal indicador en 15.493 puntos. ¿Cuáles son las compañías que hasta ahora más están subiendo dentro de nuestro IBEX 35? Pues vamos a comprobar, en este caso, compañías como... a ver, los tengo aquí. Solaria Energía es la que más sube hasta ahora. Otra de las que más sube hasta ahora es
en este caso ArcelorMittal un 5,17% y, como les comentábamos en el resumen de noticias anterior, Laboratorios Rovi, que consigue sortear el arancel del 100% en Estados Unidos después de comprar una planta para la producción de medicamentos en Estados Unidos, precisamente al otro lado del charco, y de esta manera pues burlan ese arancel del 100% a los productos farmacéuticos que ha instalado Donald Trump. Entre las compañías que más bajan esta hora, el 2,41% Indra, AENA un 1,07% y Merlin Properties un 1,01%. Como les digo, esta es la foto fija a esta hora, el IBEX rozando los 15.500 puntos máximos que no se veían desde finales de 2007. Y ahora es momento de analizar todo lo que está sucediendo en los mercados, con citas importantes y acontecimientos importantes, con Carlos González Ramos, que es el director de Relación con Inversores en Cobas Asset Management. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer, un placer estar con vosotros. El placer, como siempre, es mío, Carlos, y es un gusto siempre poder hablar contigo para saber, pues mira, desde un especialista dentro de una gestora que no se fija en el corto plazo, que no se fija en los avatares o los problemas del día a día, sino que se fija siempre en el largo plazo y en el quehacer de las compañías en las que invierte, pues cómo afectan cosas del día a día en este caso, porque resulta que tenemos en Estados Unidos el shutdown, se produce, esto hace que se paralice parte de la administración americana y había muchos ojos puestos en finalmente si demócratas y republicanos llegaban o no a un acuerdo. ¿Esto va a afectar de una manera importante en las acciones, en los mercados, por ejemplo en el americano, o crees que si afecta va a ser de una manera muy momentánea? Pues mira, aquí la realidad, y para empezar y que todos los oyentes lo tengan claro, es que este tipo de situaciones, como puede ser el cierre del gobierno federal, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que estar tranquilos y que no nos debemos preocupar en exceso, porque es algo que ha sucedido en otras ocasiones y que al final tiene solución. Ahora os daré algunas cifras y algunos datos para que todo el mundo lo pueda poner en contexto, pero la realidad es que históricamente no afecta apenas a los mercados. De hecho, se han comportado positivamente en periodos donde estos shutdown han durado, dependiendo de la duración, 5, 10 días, 15 o más tiempo, ¿no? Entonces, lo importante es tener eso claro, que este tipo de noticias como la del cierre del gobierno federal no afecta a corto plazo, no debe afectar a corto plazo a las bolsas, y no debemos tomar decisiones en caliente por algo que realmente no tiene un impacto directo en el corto plazo. Lo que es en las compañías, en sus beneficios, en lo que es la economía en general. Dicho esto, es cierto que con el cierre del gobierno federal pues van a pasar cosas, ¿no? Y entre ellas, pues ahora en noviembre, pues lo que sucede con el cierre del gobierno federal es que no se van a pagar pues las nóminas de más de 150.000 trabajadores. Se habla más o menos de que estamos hablando de cerca de 400 millones de dólares diarios que van a quedarse fuera del pago habitual que tiene el gobierno americano, el gobierno federal americano. Y esto, pues al final lo que puede ser, si dura muchos días, es decir, si nos vamos a un shutdown que puede durar más de un mes o que sea excesivamente largo, que puede afectar en el crecimiento del PIB, del crecimiento del PIB americano, en pues un 0,1 o un 0,2% si realmente persiste el cierre, ¿no? Y las consecuencias son graves. Esto a medio y largo plazo puede tener un impacto en la economía americana y que a lo mejor haya pues efectos en los mercados, pero como veis son porcentajes bastante leves y que no deben alertarnos en ningún caso. Yendo a los mercados, la realidad es que desde desde los años 80 que hemos tenido casi 6 cierres que se han extendido además por más de un par de días, cuya duración al menos haya sido superior a una semana. Esos 6 cierres, en 4 ocasiones el mercado tuvo rentabilidad positiva. O sea que, como veis, la historia lo que nos viene a decir es que realmente pues no nos debemos preocupar en exceso por esta situación. Y estamos hablando de Estados Unidos, porque claro, si nos centramos ya en inversiones europeas o España, etcétera, evidentemente el impacto hacia nuestros mercados es prácticamente ridículo, ¿no? Entonces, lo normal, o en base a la evidencia histórica que tenemos cuando se han producido este tipo de situaciones, es que no es raro que el mercado americano y por ende todos los mercados pues puedan subir en este periodo.
que el efecto sea algo modesto y temporal y, como os explicaba hace un momento, pues que no tenga realmente un daño real en la economía. Y también es cierto que ahora mismo que el contexto macroeconómico no es excesivamente débil en Estados Unidos, sino más bien está pues estable, y con estas bajadas de tipos que todos sabemos, pues no deberíamos encontrarnos o no deberíamos entrar en una situación de riesgo donde las caídas o la probabilidad de caídas en los mercados aumentase, sino más bien todo lo contrario. Con lo cual, pues tranquilidad y no dejarnos llevar un poco por estas noticias a corto plazo. Tranquilidad, siempre tranquilidad. Oye, ya que hablamos contigo y nos hablas de tranquilidad y sabemos que tenéis esa mirada a largo plazo, ¿cómo están vuestros fondos capeando todas estas circunstancias que estamos viviendo a lo largo del año? En España, creo que incluso superando a nuestro índice, ¿no? Efectivamente, digamos, nuestro fondo Cobas Iberia está en unas rentabilidades del 44% en el año, mientras el índice está en torno al 32%, es decir, estamos haciendo 12 puntos de rentabilidad extra al mercado, pues gracias a las inversiones seleccionadas en compañías, no tanto en el índice, no tanto en lo que a lo mejor pues todos los inversores conocen o tienen en su cartera, sino buscando negocios pues que estaban más infravalorados, de tamaño pequeño, mediano, que han estado un poco fuera del radar de las inversiones, ¿no? Tanto en España como los negocios que puedan estar en nuestras carteras globales, y que sus valoraciones pues no están tan elevadas, ¿no? Recientemente ha salido que el Standard & Poor's americano está en el ratio de Shiller, que es una forma de medir los múltiplos, Está pues, en cerca de 40 40, veces, sí. es decir, que está muy sobrevalorado. Pues nuestras carteras, estamos hablando de carteras que están en valoraciones de 6-7 veces beneficios, con un mercado con unas medias de más del 20 en el caso americano, 16-17 veces en Europa, con lo cual... el potencial pues es brutal el realmente... que tenéis ahora mismo. Sí, aproximadamente tanto en la cartera ibérica como en la internacional, lo normal es que los negocios que tenemos en cartera pues valen el doble, y el mercado lo que puede tardar es más o menos tiempo en reconocerlo. A veces tarda menos, a veces tarda más, pero que al final, si el trabajo lo hemos hecho bien y esos potenciales, esas valoraciones se cumplen, pues estamos hablando de rentabilidades muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de nuestra gestora más a largo plazo. Pues poder lograr rentabilidades del 10-12% anualizado, pues creemos que es factible, ¿no? Con las carteras ahora mismo. Aquí lo seguiremos viendo. Carlos, te agradezco muchísimo tu análisis, como siempre, y te espero muy pronto de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Momento ahora para ponerle la mejor guinda al pastel de nuestro programa del día de hoy, hacerlo como todos los miércoles con Aitor Sánchez desde Santa Lucía Asset Management. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, encantado de saludaros. En este momento en el que pues nos dedicamos a resolver dudas en este consultorio, en esta suerte de escuela de inversión que hacemos con Santa Lucía y con Aitor todas las semanas, de resolver algunas dudas que puedan tener nuestros oyentes respecto a las mejores estrategias para poder rentabilizar su dinero. Hoy nos vamos a fijar, Aitor, si te parece, en el entorno en el que nos encontramos. El entorno básicamente en el que nos encontramos es que hemos vuelto a tipos bajos de interés y a una inflación que parece seguir teniendo una pujanza al alza, con lo cual aquellos inversores que se consideran muy conservadores, que les gusta tener todo en renta fija, tienen un reto importante, que es una dificultad, al menos en estos momentos, para poder sobrepasar, para poder vencer a esa inflación. Tener una rentabilidad por encima de la inflación y no perder dinero, sino intentar ganar un poco. Para este tipo de perfiles hay unos fondos en concreto, de los que vosotros tenéis algunos de los mejores del mercado, que son los llamados fondos mixtos. Son fondos que combinan, por un lado, la renta fija y, por otro, la renta variable. Pero las tipologías de fondos mixtos son enormes y a mí me gustaría que nos ayudaras a poner un poco de orden, ¿no? En esto de los fondos mixtos como alternativa para batir la inflación en un entorno de tipos bajos. Sí, pues bueno, quizás empezando por el principio, como bien has dicho, efectivamente, oye, en los últimos años pues hemos pasado de tener tipos muy bajitos, ¿no?, cercanos al cero casi durante una década, y bueno, hemos visto cómo subieron pues prácticamente hasta el 4%, ¿no?, a finales de 2023 y se mantuvieron más o menos en esas cotas a lo largo de 2024, ¿no? Entonces, digamos que la gente que ya con mucho tiempo con el dinero en cuentas corrientes, en depósitos o productos ultraconservadores, ¿vale?, que
que efectivamente ni siquiera batían la inflación, pero bueno, por lo menos rentaban algo, pues oye, vieron ahí una salida, ¿no? Pero bueno, esta rentabilidad que al final que tenían, pues oye, han visto cómo se ha ido desinflando y ya no basta, ¿no? Con ir a renta fija para proteger ese poder adquisitivo, ¿no? Y la inflación, efectivamente, como bien dices, al final es el gran enemigo del ahorrador, ¿vale? Y con los tipos actuales, pues oye, pues a 3 a 5 años lo más probable es que pierdan poder de compra. Entonces, bueno, pues para eso, oye, una alternativa es buscar un poquito más sin exponernos mucho al riesgo, y para eso están los fondos mixtos, que como tú dices, hay bastantes tipos, ¿no? Para, digamos, todo índole de perfiles, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en Santa Lucía M tenemos varios tipos de fondos mixtos, desde el Fondvalor, que es un renta variable mixta, por así decirlo, que está más expuesto, digamos, a la renta variable europea y mixta. Tenemos fondos con otro tipo de estrategias, como puede ser el retorno absoluto, que es, bueno, invierte en fondos alternativos, con poca correlación, ¿no? Con los activos tradicionales, cuando hay bonos catástrofes por detrás, etcétera. Pero luego yo te diría que para este perfil de cliente, que es un ultraconservador y que lo que busca es, oye, pues batir esa inflación y buscar un poquito más, nosotros lo que tenemos una gama que llamamos gama selección, que lo que tiene es, oye, pues distintos perfiles perfilados, valga la redundancia, para todo tipo de clientes, ¿no? Que buscan ir exponiendo un poquito más de renta variable para buscarlo un poquito más de rentabilidad. Es quitarse el miedo a la renta variable es algo que yo creo que todo inversor que aspira a generar rentabilidad en el largo plazo, incrementar su patrimonio, pues tiene que hacer, se tiene que quitar el miedo a la renta variable. Yo creo que quizá, corrígeme si me equivoco, Aitor, pero creo que puede ser el empezar a entrar en este tipo de fondos una muy buena manera de empezar a quitarse ese miedo y de empezar a comprender mejor cómo funciona en este caso la renta variable. Estos fondos nos permiten estar expuestos en una mayor parte de nuestra cartera, dependiendo de la característica de cada uno, porque claro, aquí en el mercado tenemos fondos mixtos flexibles, 100% flexibles, es decir, que pueden estar 100% en renta variable o 100% en renta fija, o 50-50 o 40-40 y un 20% en liquidez, es decir, tienen, digamos, libertad absoluta por concepción, y luego hay otros fondos que se limitan, ¿no? Pues mira, un fondo mixto flexible que no pueda tener más de un 70%, que no pueda tener menos de un 70% en renta fija y un 30% en renta variable. Estos son los tipos de productos para aquellos inversores muy conservadores que necesitan o que quieren buscar un plus, es decir, oye, sí, yo soy muy conservador, yo prefiero tener todo mi patrimonio metido en renta fija, pero chico, algo de rentabilidad me gustaría obtener en el mercado. Bueno, pues este tipo de productos más ponderados en renta fija, pero dejándose algo de mano, digamos, o algo de flexibilidad para buscar rentabilidad dentro de la renta variable y aportar ese plus de rentabilidad al fondo en el largo plazo, yo creo que es una muy buena manera de empezar, ¿no? Sí, es una manera de equilibrar un poquito. Yo creo, has comentado que hay, bueno, fondos mixtos que pueden llegar a estar el 100% expuestos tanto a renta fija como a variable. Yo creo que no, la CNV no lo permite, pero sí que es verdad que, o sea, por lo menos tiene que tener una pequeña parte de uno u otro activo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, comentaba así muy bien el tema del plazo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a ver que cuando los tipos de interés están muy, muy bajitos, tenemos que empezar a mirar un poquito el horizonte más largo, ¿no? Entonces, al final son productos que están pensados para un poquito más de plazo, y tenemos que empezar a pensar en horizontes de inversión de 2, 3, hasta 5 años incluso, ¿no? Para poder lograr ese equilibrio entre, que yo creo que es lo que busca el fondo mixto, ¿no? Lograr ese equilibrio, digamos, que de la parte estable de la renta fija y ese potencial que te da la renta variable, ¿no? Entonces, en este sentido, los mixtos ahora mismo, con la situación que tenemos de mercado, oye, pues ofrecen varias ventajas, y es, primero, se adaptan al ciclo económico, ¿vale? Sin que el inversor tenga que estar moviendo ficha constantemente. Bueno, cuando vean que es buen momento para la renta variable dentro de esas franjas, pues pondrán un poquito más, ¿no? Y viceversa, oye, también te protegen contra la inflación, ¿vale? Pues con estos tipos bajos, el hecho de meter un poquito de renta variable, pues le damos ese plus, ¿no? Luego, por supuesto, la gestión profesional, ¿no? Y aprovechar oportunidades de reducir riesgos y sobre todo, lo que hemos comentado, buscar ese horizonte temporal para tener esas rentabilidades. Y como te decía, yo creo que nuestra gama de selección pues combina eso, desde el más conservador, que como mucho puede estar expuesto en un 15%, hasta el más agresivo, ¿no? Que como máximo estará al 75%, pero nunca al 100%, como comentabas. Bueno, ahí ya depende mucho de, como bien decías, del perfil. ¿Qué es esto del perfilado, Aitor? Pues me imagino que
cuando un cliente se acerca, por ejemplo, a la gestora de activos del Grupo Santa Lucía y dice, oye, yo la verdad que me gusta mucho cómo lo hacéis, he estado viendo cómo componéis, he visto pues algunos de vuestros gestores explicando sus carteras, etcétera, y me convence, pero la verdad que tampoco sé en qué perfil o digamos en qué tipo de producto estaría yo más cómodo. Estos fondos mixtos de los que nos estás hablando entran dentro de un perfil conservador, pero que empieza a abrirse un poco a la obtención de rentabilidades, ¿no? A decir, oye, yo lo que quiero al final es ganar dinero, aunque preferiría no tener demasiados sobresaltos, no sufrir mucha volatilidad en el camino. Sí, esta gama lo que hace realmente es, oye, pues lo primero, como bien decías, cuando un cliente se da de alta en la gestora, por normativa y por sentido común, lo que le hacemos es un test para comprobar un poquito sus conocimientos, ¿no? Eso es el llamado test de conveniencia. Nosotros, digamos, también está el test de idoneidad. El test de idoneidad lo que te hace es que te perfila un poquito más para ver un poquito tu aversión al riesgo, etcétera, ¿no? Hoy te hace preguntas de, oye, en caso de caídas de hasta X%, ¿retirarías el dinero? ¿Invertirías más porque está más barato? O sea, ¿qué harías, no? Para perfilarte un poco. Entonces, en base a ese perfil, pues te dice qué tipo de inversor eres y te ofrece una solución, ¿no? Está muy de moda ahora y yo creo que va en esa línea el tema de inversiones, las carteras, y nuestra gama de mixto, la gama selección, es básicamente replica una cartera pero en un fondo de inversión, ¿no? Que es un fondo de fondos. Entonces, lo que tenemos en nuestro caso son 4 perfilados. El selección patrimonio, que es el más conservador de todos, puede oscilar entre un 0 y un 15% de renta variable, ¿vale? Pero normalmente van a estar neutros. En este escenario, por ejemplo, de Tesoro lo están, ¿vale? El moderado va de un 15 a un 30, el equilibrado de un 30 a un 50, el decidido, como decía antes, desde un 50 hasta un 75, con lo cual, en base, si yo lo que quiero es, soy un inversor súper conservador tradicional de cuenta a la vista, de depósito, y lo que necesito es batir esa inflación, pues lo más normal es que por mi perfil la recomendación que me salga en ese test sea que tengo que ir al patrimonio, ¿no? Coger un poquito más. Si yo lo que quiero es, oye, es que voy a invertir a 4 o 5 años vista y quiero sacar bastante más rentabilidad de un 1 o de un 2%, pues a lo mejor tengo que irme a algo más equilibrado, ¿no? Que esté expuesto un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, y en esa línea, oye, pues a medida que incrementamos exposición, evidentemente, pues solemos obtener un poquito más de rentabilidad, pero siempre componiendo en el largo plazo, ¿no? Y bueno, en esta línea, si un cliente, pues una persona entra bien en nuestra página web y empieza a mirar las rentabilidades, pues va a ver cómo, oye, más o menos en cifras redondas, el patrimonio se mueve este año en un 2, el moderado un 2,5, el equilibrado un 3 y el decidido un 3,5, ¿no? Pero no solo ahora, sino que si tiramos, no voy a hacer a 3 años, que sería ventajista, ¿no? Pues son 3 años buenos, pero si metemos 5 años, que tenemos un año malo como 2022, pues vemos lo mismo, ¿no? Que el moderado está en un 2,5 anualizado, ¿vale? Hablamos de un 2,5 anual, el equilibrado un 4,5, el decidido un 6,5, todo esto rentabilidad anualizada. Con lo cual, hoy es una estrategia, una forma de buscar un poquito más de lo que nos da la renta fija, pero conteniendo mucho esa exposición al riesgo. Hay una cosa, Aitor, que siempre repetimos cuando hablamos de la necesidad de inversión para prácticamente cualquier persona que nos pueda estar escuchando. Al final tienes que tener una posición diversificada y una visión a largo plazo. ¿Está reñida la diversificación con los fondos mixtos o todo lo contrario? Todo lo contrario, los fondos mixtos, la gama selección, como te apuntaba, son fondos de fondos. Es decir, este fondo invierte en fondos de inversión, además, porque como eso te decía que replica bastante una cartera, y en muchos de los casos esos fondos lo que hacen nuestros gestores son seleccionar a los mejores gestores por tipo de sector o por tipo de activo que estén buscando, ¿no? Es decir, oye, si estamos buscando una posición que, me lo invento, que busque crédito en Norteamérica, ¿no? Empresa norteamericana y tal, pues siempre va a haber una persona, en este caso de BlackRock o que opere por allí, que va a tener un conocimiento, una visión de mercado mucho más fina que la que podamos tener nosotros desde aquí, ¿no? Entonces seleccionamos fondos que ellos recomiendan o que ellos aconsejan, ¿no? Es una forma de coger los mejores fondos que hay, meterlos dentro de este paquete, ¿no? De nuestra gama selección y aprovecharnos, ¿no? De esos gestores de visión. Bueno, pues yo creo que ha quedado clarísimo que es un fondo mixto, a quién le puede encajar mejor y que, bueno, no deja de ser una alternativa fantástica, sobre todo para esos inversores que no quieren dejar de lado la renta fija para, digamos, sostener su patrimonio, pero que quieren vencer a la inflación. No quieren que esa inflación que tenemos todavía con una tensión un poco al alza en Europa ahora mismo nos coma nuestros ahorros. Y además, de una manera diversificada y con un buen asesoramiento como el que ofreces en Santa Lucía Asset Management, pues bueno, poder elegir el producto que mejor se adapte no solo a nuestro perfil, sino también a nuestras necesidades. Aitor Sánchez, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Vamos a recordarle a nuestros oyentes, aquellos que quieran mirar, brujulear, profundizar en algunos de los fondos mixtos que has comentado, vamos a recordarles cómo pueden hacerlo, entrando en santaluciaam.es y ahí buscando en fondos, ¿no? Bueno, yo les recomendaría, en los fondos pueden ver nuestra gama de fondos y cómo se están comportando, pero bueno, también tenemos, hay un apartado que es la Escuela de Inversión, donde oye, pueden encontrar información de actualidad financiera, mercados, etcétera, para que oye, pues puedan estar un poquito al día y entender ciertas cosas, ¿no? De por qué hacemos las cosas. Fenomenal, pues Aitor, ahí queda dicho, santaluciaam.es, ahí podemos encontrar esa escuela de inversión o brujulear, como digo yo. A mí me gusta mucho eso, Aitor, eso de entrar y bichear, a ver qué tiene este fondo, cuál es el estilo, quién es el gestor, eso es lo que son cosas que me gusta mucho hacer y además siempre recomiendo, tú entra, mira y ya verás cómo te empiezan a interesar unos más que otros. Bueno, pues Aitor, lo dicho, millones de gracias y nos escuchamos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias, como siempre, por estar ahí un día más, acompañándonos en Con Ánimo de Lucro, aprendiendo e informándonos sobre economía y además aprendiendo cosas tan importantes como las que nos acaba de enseñar Aitor Sánchez. Yo les espero aquí mañana a las 12, a partir de las 12 del mediodía, en la sintonía de Es Radio Libre Mercado, en YouTube en directo, en el streaming de Libertad Digital, donde ustedes nos quieran encontrar y si nos quieren escuchar después, siempre por podcast y en YouTube. Hasta mañana, amigos.